Avanzamos en esta nueva normalidad, pero no podemos bajar la guardia. Canarias se enfrenta a uno de los veranos más difíciles de su historia, con la mayoría de los hoteles cerrados. Y hay gente, sin embargo, que nos sigue poniendo en riesgo. Hemos entrado en una reunión de amigos para comprobar si cumplen o no las normas de seguridad sanitaria. ¿Por qué están habiendo más rebrotes en fiestas privadas como esta? Normalmente tendemos a normalizar. Hemos recuperado nuestros antiguos hábitos porque de alguna forma hemos seguido viviendo. Esta noche también hablaremos del teletrabajo, de la urgencia de reformar el sistema de pensiones tras el golpe que ha recibido con la pandemia y de las secuelas que dejará el coronavirus entre nuestros mayores. No se vayan muy lejos, que empezamos en solo 4 minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. Los casos de coronavirus crecen en España. En la última semana, fíjense, se han detectado 2.000 nuevos contagios, lo que se traduce en un incremento de casi un 9% desde que arrancara la nueva normalidad. Ahora mismo hay más de 50 focos activos en el conjunto del país, aunque la situación en Canarias, hay que decirlo, sí invita al optimismo. La epidemia en las islas anota su dato más bajo, pero no se puede bajar la guardia. Las fronteras de la Unión Europea vuelven a estar abiertas y preocupa la movilidad entre países. El ejemplo del rebrote en Lisboa y de otras zonas cercanas demuestra que no podemos relajarnos y que hay que seguir muy alerta. Y en alerta precisamente también está el sector turístico. Aumentan los vuelos, pero la mayoría de los alojamientos de Canarias van a seguir cerrados, lo que indica que nos enfrentamos a una campaña estival muy complicada. Esta noche vamos a abordar estos y otros temas y lo vamos a hacer con algunas personas, algunas caras conocidas. Jonathan Márquez, que es economista y nos acompaña esta noche. Gracias por venir. También está Amos García, que es jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias. Buenas noches, Amos. Hola. Esther Martín, de Comisiones Obreras. Y también nos acompaña Iván Rodríguez. Iván, si se estrena, farmacéutico, es profesor de microbiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esta noche. Enseguida vamos a profundizar en algunos temas. Vamos antes a conocer algunos datos que merecen muchísimo la pena para colocarnos en situación. Han pasado 6 meses desde que se detectaron los primeros casos de coronavirus en China y la pandemia está lejos de terminar. La Organización Mundial de la Salud ya ha mostrado su preocupación y advierte incluso de que lo peor está por llegar. Wendy Fuentes, muy buenas noches. Parecía increíble, pero eso es lo que dicen, que lo peor está por llegar. Así es, y es que la propagación de la COVID continúa a un ritmo vertiginoso. En el mundo ya hay más de 10 millones de infectados por COVID, mientras que la pandemia se descontrola en América, donde todo el continente registra más de 5 millones de contagios. Estados Unidos suma más de 50.000 nuevos casos en el último día. Es un nuevo récord que eleva el total de infectados en 2.600.000 y en más de 127.000 el número de muertos. El presidente Donald Trump, que lleva una semana sin aparecer en público, ha asegurado que el virus pues simplemente desaparecerá. Brasil concentra 1,5 millones de contagios y solo en el día de ayer anotó más de 1.000 fallecidos, alcanzando las 60.000 víctimas mortales desde que estalló la pandemia. El coronavirus deja ya más de 100.000 casos en Colombia y México ya supera a España en números de fallecidos, 28.500 desde que estalló la crisis sanitaria. También preocupa la situación en Australia, donde unas 300.000 personas en Melbourne están confinadas durante un mes debido a los rebrotes del otoño austral. E inquietan también los rebrotes en Japón, donde ya hay más de 100 casos diarios en Tokio, a pesar de que la pandemia parecía estar controlada. En Europa, el coronavirus se hace fuerte en Rusia. Allí han sumado más de 6.700 nuevos casos en 24 horas, superando los 660.000 contagios. En Alemania, el miércoles llegaron a registrar 466 positivos en 24 horas y en Francia investigan 128 posibles brotes de coronavirus. En España hay unos 50 focos que han provocado más de 1.100 nuevos contagios en los últimos días. Andalucía y Aragón son las comunidades que registran los brotes
más numerosos, pero desde Sanidad se insiste en que la situación en nuestro país está controlada. En las islas llevamos más de 2 semanas sin registrar defunciones por coronavirus. Desde el Gobierno de Canarias descartan el riesgo de nuevos brotes por la llegada de pateras, ya que los migrantes son uno de los colectivos con mayor control. Esta es la radiografía por todo el mundo de esta propagación, como decíamos, Miguel Ángel, de la COVID-19. Como hemos visto en América, sigue a un ritmo bastante acelerado. Son datos muy llamativos. Muchísimas gracias, Wendy, porque nos pensábamos ambos que estaba la situación como medio controlada, medio terminada, y la Organización Mundial de la Salud dice que estamos en uno de los peores momentos y que lo peor podría estar por llegar. En Estados Unidos, algunos científicos creen que podría llegarse a los 100.000 contagios diarios si no se toman medidas. También hay datos alarmantes que van llegando desde Latinoamérica. ¿Era previsible todo esto? Era previsible por la frivolidad con la que en determinados países se tomó el tema de la pandemia. No puede ser que la actividad desarrollada en un país tan potente como Estados Unidos se haya fundamentado en primero la economía, después la salud. Y esto ha posibilitado que no se tomaran decisiones que eran absolutamente necesarias y, lógicamente, ahí está el resultado, una mala gestión de lo que es el abordaje de una pandemia. ¿Habría que priorizar economía y salud, Jonathan? No, habría que priorizar salud porque sin una población sana no hay una economía sana. Sin lugar a dudas hay que priorizar por la salud y ahí está, los países que han priorizado por lo otro, ahí están los efectos. Viendo cómo está la situación en el resto del mundo, la Unión Europea, Iván, va a permitir que los ciudadanos de solo 15 países puedan viajar al espacio Schengen y veta al resto de países, entre ellos se incluyen Estados Unidos, que estábamos hablando, Rusia y Brasil. ¿Son medidas muy restrictivas o insuficientes? Estamos viendo ahora en las medidas, estamos viendo los datos, que esos son los países mayormente afectados y son países que ya se veía venir que con las medidas que habían tomado iban a ser los mayores afectados de estos. Estados Unidos, Rusia y Brasil son los que han ninguneado al virus, como el que dice, ¿no? Y son los que están ahora cobrando la repercusión de todo eso, incluido el tema de los vuelos internacionales. Pero, por ejemplo, el tema de Italia es llamativo también, ha endurecido incluso más las medidas, diciendo que va a tener un confinamiento de 2 semanas a todos los viajeros, incluidos esos 15 países que permitía la Unión Europea. ¿Cómo ves esa posición? ¿España debería hacer lo mismo? ¿Debería copiar la medida italiana? Deberíamos copiarlo. Es que en tema de virus, yo no soy virólogo, no soy epidemiólogo como Amos, pero en tema de virus, copiar de otras partes creo que no es lo ideal. Hay un método ya inventado, desde que estábamos hablando con Amos, desde hace siglos, y eso es lo que debería seguir. ¿Deberíamos de copiar a Italia? Bueno, casi todo lo que ellos han hecho se ha replicado en España. A lo mejor sí, pero ahora a corto plazo decidir copiar a Italia no creo que sea una medida. ¿Vamos? Sí, yo creo que fundamentalmente al inicio de la pandemia la información de la que se disponía era muy débil. Habían demasiadas incertidumbres y muy pocas certezas. Afortunadamente, el saco de las certezas ha ido creciendo y ha ido disminuyendo el saco de las incertidumbres, a pesar de que sigue habiendo muchas incertidumbres. Desde esa perspectiva, el replicar necesariamente lo que haga otro ámbito geográfico debería estar simplemente en función de que nuestra epidemiología fuera similar a la que hay en otros países. En estos momentos, afortunadamente, en nuestro país hay un control razonable de los contagios del coronavirus, pero hay algo que también es importante recordar, y yo no paro de decirlo, estamos saliendo del problema, pero con el problema. Seguimos en pandemia. Y eso va a significar que vamos a tener que convivir con casos esporádicos y en ocasiones con brotes. Lo que tenemos que hacer es que esos brotes se queden controlados y no den lugar a rebrotes de mayor entidad en relación a la pandemia. Por lo tanto, las medidas yo creo que tenemos que ajustarlas en estos momentos a lo que es nuestra realidad. Vamos a ir hablando de todo eso esta noche. Vamos a buscar también dónde están los focos, donde se están originando los contagios. Y Esther, uno de esos focos, Esther Martín, uno de esos focos están siendo los puestos de trabajo. ¿Eso quiere decir que no se están tomando las medidas suficientes para controlar la propagación del virus? Sin lugar a dudas, y de hecho estamos muy preocupados por lo que pueda suceder ahora que se han abierto las fronteras y que empiezan a llegar de forma masiva los turistas a nuestras
islas, máxime cuando la patronal se ha negado tácitamente a llegar a acuerdos con la representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras, cuando no hay protocolos establecidos ni tan siquiera por el propio Gobierno de Canarias, y estamos bastante preocupados hasta tal punto que para exigir que se garantice la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, también de los turistas que llegan a las islas y, por supuesto, de la ciudadanía canaria en general, pues vamos a plantearnos movilizaciones en el sector a partir del 15 de julio aproximadamente, a menos que el sector hotelero pues reflexione, se siente de una vez por todas a dialogar, a negociar y a intentar buscar puntos de encuentro para salvaguardar la salud de la ciudadanía. Habla usted del sector turístico. Yo le quería preguntar a Iván que los turistas extranjeros que lleguen a los aeropuertos españoles van a tener que pasar una serie de controles, entre los que se incluye la toma de la temperatura, la entrega de un formulario y una inspección visual, por así decirlo, del estado del pasajero. Iván, ¿son suficientes esas medidas? Yo creo que no. Yo creo que, tú imagínate, vamos a ponernos en la situación de un viajero que venga de Alemania, de Italia, donde quiera que venga aquí a Fuerteventura, yo localizándome en mi isla, que venga aquí a Tenerife y le hagan las pruebas y de positivo. 20 días metido en una habitación sin salir. Las pruebas deberían ser en origen. No sé quién las costeará, pero bueno, deben ser allí. Porque así ya tú vas a coger el avión con la seguridad de ir a un sitio donde vas a pasar unas vacaciones, no que vas a estar 15 días metido dentro de... En origen y en el destino, imagino. Y en destino después, claro, para garantizarnos que la trazabilidad se cumple. Entonces, si en origen no hay problema, en un vuelo de 3 o 4 horas, no creo que vayas a coger un coronavirus. Bueno, podrías cogerlo en el avión, ¿vale? Pero venir aquí para que después des positivo o que te hagan un test o una prueba de temperatura. El test yo no sé si lo van a hacer, pero bueno, un test o una prueba de temperatura y que des positivo y que te metan 15 días en una habitación, gracias no me haría. Vamos, a mí me gustaría preguntarte sobre este mismo tema y también, ahora que sabemos que un número elevado de los contagios son asintomáticos, ¿sirve de algo tomar la temperatura? Desde luego sirve específicamente para si alguna persona trae ese síntoma de detectarlo, pero hay un perfil asintomático, como muy han dicho, amplio, con lo cual la toma de temperatura es para estar con esa limitación importante. Yo de todas maneras siempre creo que conviene reforzar el mensaje con la siguiente perspectiva. No solo se trata de controlar al turista en la frontera, sino se trata de controlar todo lo que va a relacionar la estancia del turista en nuestra tierra. Y eso significa lo siguiente: hay que recordar también que lo que es los test, las PCR, dan una foto fija concreta de un momento dado. Pero eso no indica que posteriormente ese turista se pueda contaminar y desde esa perspectiva hay que ser consciente de que la estrategia, además de esa, que indudablemente tiene un valor, tiene que ir vehiculizada fundamentalmente a lo clásico, a lo que nos ha dado éxito a la hora de controlar los contagios. Lavado de manos, distancia, mascarilla, y tenemos que garantizar que en el ámbito donde va a estar el turista va a seguir esas recomendaciones, que los que estamos en contacto con el turista las vamos a seguir, y que en el ámbito de hotelero, de restauración, se va a cumplir esas medidas, porque son hoy por hoy la única herramienta eficaz que tenemos para controlar los contagios. Hoy por hoy, vacuna. La única vacuna que tenemos. La única vacuna, que no se cansan de decirlo los profesionales del mundo sanitario, desde el minuto 1 hasta hoy. Efectivamente, y sin bajar la guardia, porque la pandemia sigue ahí, el microorganismo sigue ahí, y no nos podemos permitir de ninguna manera que tengamos un número de casos que nos haga volver a la casilla de salida. Eso sería espantoso. Pues cuando nos preguntamos por qué se produce ese rebrote cuando hay nuevos contagios, nos encontramos con que el relajamiento y las imprudencias suelen ser la mayor munición que le podemos dar al virus para provocar esos rebrotes. Evitarlos depende de cada uno de nosotros. Presten atención al siguiente reportaje. Antes de lo esperado hemos llegado a la fase de la pandemia en la que tenemos que comenzar a hablar de rebrotes. Nos confiamos y rompemos la distancia de seguridad, nos colocamos mal la mascarilla o directamente dejamos de usarla y relajamos el hábito de la limpieza de manos.
Y los principales focos que están provocando rebrotes son los centros de trabajo, las residencias de mayores y, ojo, sobre todo, las reuniones de amigos y familiares en viviendas. ¿Sí? Hola, soy Ana. Hola, sube. Gracias. No puedo dar besos ni nada, ya lo saben. Abrazo. Pero bueno, ¿cómo está el ambiente? Hay mucha gente. Pablo, nos hemos colado en la azotea de tu casa, tienes hoy una reunión de amigos. Me ha sorprendido mucho bastantes medidas de seguridad que no creo que sean habituales en cualquier vivienda. ¿Esto a qué se debe? Yo trabajo en una empresa de servicios que nos dedicamos a la limpieza y desinfección, y con todo este tema del COVID, pues hemos tomado las medidas que normalmente implantamos en la empresa. José Rivero, psicólogo, te he pedido que vinieras conmigo a esta fiesta privada, una azotea, para observar algunas actitudes. ¿Por qué están habiendo más rebrotes en fiestas privadas como esta? Normalmente tendemos a normalizar. Hemos recuperado nuestros antiguos hábitos porque de alguna forma hemos seguido viviendo. También es verdad que esta situación la hemos vivido como un poco lejana, distante. La situación de la gente, pues que por desgracia moría, era, al ser el porcentaje muy bajo, no nos caía como tan cotidiano. Hay una doble moral, de tal manera que las mismas personas en una terraza o en un parque en la calle no nos besamos ni nos abrazamos, pero luego de puertas para adentro en una fiesta como esta sí. Si vienen a mi casa, ya yo salto esa situación y entonces entro en contacto físico, doy el beso, doy el abrazo y al final, un día que estoy en casa, me estoy pues simplemente divirtiendo, relajando. Ana, te quería preguntar, cuando dentro de un rato ya se hayan tomado 2 o 3 cervezas, ¿crees que van a poder seguir, por ejemplo, guardando la distancia de seguridad? José, estamos súper concienciados, de hecho hemos hecho un grupo de WhatsApp, todo el mundo está completamente de acuerdo con respetar las distancias, es que si no es o esto o nada. Hola Daniel. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte, Dime. en tu entorno de gente joven, ¿qué comportamiento mayoritario estás observando? A cierta hora, en las que se supone que no se puede bailar sin no estar tomando algo, llega un punto en el que la gente se alborota y los ves bailando, abrazándose, saltando, brindando, sin mascarilla. Entonces ahí sí noto un poco que hay un descontrol. Sí veo que la juventud está un poco más descuidada, como sentada en los bancos todos juntos, hablando, y llega una persona y se saludan efusivamente. No es bueno culpabilizar a los jóvenes principalmente. Yo creo que la realidad nos habla de otros espacios. Los brotes un poquito más intensos y a los que se les está dando como más importancia no están asociados a espacios de ocio juvenil. La imagen que se da de jóvenes y ocio, yo creo que hay que apelar a que se responsabilicen, pero no hay que culpabilizar. Los rebrotes también pueden venir del exterior. En la última semana, el 20% de los diagnosticados con COVID fueron extranjeros que llegaron a nuestro país. Estamos ahora mismo en una fase en la que se está aumentando la movilidad de las personas y la reactivación de todos los sectores productivos. Por tanto, y es lo previsible, es lógico que tengamos rebrotes. Y lo que importa es que estos rebrotes tengan una identificación rápida, precoz, oportuna, para un aislamiento también rápido, un diagnóstico y una cuarentena. ¿Y cuáles son las medidas que se están tomando para evitar en la medida de lo posible esos rebrotes en la frontera? Una serie de medidas basadas fundamentalmente en lo que es la toma de temperatura, en una autodeclaración y en la inspección visual. ¿Son suficientes esas medidas? Son plenamente insuficientes. Portugal o Alemania, países que han gestionado la pandemia de forma impecable, afrontan ahora nuevos focos de coronavirus. En España, donde también se han detectado decenas de brotes, es fundamental el papel de los casi 2.000 rastreadores que localizan y aíslan a los contagiados. Además, aplicaciones como la que se prueban desde el lunes en La Gomera ayudan a detectar de forma eficaz los nuevos casos. Bueno, pues lo acaban de comprobar, como nos ha contado nuestro compañero José Denis, las reuniones de amigos y familiares siguen siendo una de las principales causas de rebrotes. Desde Sanidad muestran su preocupación ante la relajación de las medidas por parte de algunos ciudadanos. Amos García, ¿crees que las imprudencias están detrás de la mayoría de esos nuevos contagios?
Las imprudencias siempre se pagan. Yo creo de todas maneras que conviene hacer un ejercicio de reflexión en el sentido siguiente. El esfuerzo de responsabilidad que ha seguido la ciudadanía en Canarias y en el resto del país en líneas generales ha sido absolutamente espectacular. Se ha aguantado una decisión absolutamente detestable como es el confinamiento domiciliario de manera ejemplar. Yo creo que nadie se podía imaginar que este país fuera capaz de meter a 40 millones de personas 3 meses en casa. Desde luego eran muy pocos los que se lo podían imaginar. Y se hizo, y se asumió, y se respetó. Desde esa perspectiva, conforme se ha empezado a abrir la espita que nos permite ir recuperando parte de aquella normalidad que teníamos antes, que en cualquier caso va a ser completamente diferente con la que vamos a convivir ahora, es lógico, es razonable que de alguna manera queramos recuperar parte del tiempo que hemos entendido que se ha perdido. Y eso significa que queramos aproximarnos a los seres que queramos estar dándoles abrazos, dándoles el cariño físico que no les hemos podido dar durante todo este tiempo. Y eso sigue siendo un riesgo. Hoy la mejor manera que tenemos de demostrar ese afecto, ese cariño, es manteniendo la distancia. Es la mejor manera. Iván, ¿no tienes la sensación de que parece, cuando vemos algunas imágenes, que se nos ha olvidado la cantidad de muertos que ha habido? De que todavía están en las retinas de todas esas imágenes que nos llegaban de Madrid y de otros puntos de la península diciendo tantas personas fallecidas en una residencia, tantos muertos cada día, que parecía que se estrellaba un avión de 300, 400 o 500 personas cada día durante muchos días seguidos. ¿Se nos ha olvidado eso? Tenemos tendencia a resetearnos cuando ocurre una cosa tan grave o tan drástica como esta, ¿no? Sí es verdad que me gustaría recalcar lo de Amos, es decir, y tú comentabas, es decir, 40 millones de personas metidas, y la OMS nos ha reconocido que nuestro esfuerzo y el de Italia ha sido enorme. Nos han puesto como ejemplo. ¿Hemos olvidado eso? Pues parece que sí, pero tenemos que ir a la base de todo este problema, y es que tenemos unas personas mayores, tenemos unos pluripatológicos, tenemos en Canarias mucha diabetes, tenemos mucho colesterol, tenemos mucho triglicéridos, mucha obesidad, y son focos directos de este virus. Tenemos que todo ese trabajo que hemos hecho no tirarlo a la borda, porque son ellos. A lo mejor no es la reunión de amigos que comentábamos en el anterior reportaje, o los colegas, o las fiestas de la Summer Party o cualquiera de estas, sino que todo eso después te lo vas a llevar a tu casa, a tus personas mayores, a tus pluripatológicos, y tenemos que ser conscientes de a los que tenemos que proteger en este momento, es a ellos. Eres farmacéutico, Iván, y hay un asunto que ha estado en todos los telediarios de todo el país durante toda la semana, y es la compra por parte de Estados Unidos de todas prácticamente las existencias de Remdesivir, que es uno de los pocos medicamentos que ha mostrado de momento su efectividad contra el coronavirus. ¿Qué riesgos puede conllevar el no tener este fármaco, que como digo es el único que ha demostrado hasta ahora cierta efectividad con el coronavirus en España? Yo lo comentaba con Jonathan, esto está siendo una merienda de negros respecto a la industria farmacéutica, y me gusta recalcar que las farmacias de pie de calle, de barrio, no tenemos nada que ver con la industria farmacéutica, ¿vale? Nosotros somos farmacéuticos, ellos se rigen. No es una acusación, entiendo que eso lo entiende el 90% o el 100% de nuestros espectadores. Y hablando del Remdesivir, que... Le pregunto por los efectos de que Estados Unidos, un país como Estados Unidos, diga, voy a comprar todo lo que hay en el mercado. Por eso estamos hablando de los efectos económicos. ¿Has visto cómo se dispara las acciones de Gillette cada vez que alguien compra, o que cada vez que un país llega a un acuerdo con ellos? La Agencia Española del Medicamento ya aprobó el Remdesivir para Europa. No va a haber Remdesivir para todos, pero si te pones a ver los estudios de Remdesivir, no es tan efectivo. Se ha demostrado otros medicamentos que son mucho más efectivos que él. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estamos hablando? Pero es un ejemplo, le pregunto ahora por la vacuna. Imagínense que sale la vacuna, se lo pregunto a Amos y se lo pregunto a Iván, al farmacéutico. Sale la vacuna y llega un país y dice, me quedo con el 90% de las primeras existencias mundiales. ¿Qué estamos hablando? ¿Eso puede pasar? Puede pasar porque ocurrió, porque ya se ha secuestrado el 90% de la producción, de los millones de producción del Remdesivir. Entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces, de una insolidaridad tremenda entre países. Ya la ONU recalcó esto. Señores, vamos a dejarnos de tonterías, de rencillas y de enfrentamientos. Tenemos que ir todos juntos, porque el mundo científico se mueve así, el económico y el político no. Nosotros los científicos, desde el primer momento, yo no soy científico, desde el primer momento todo se publica, todo queda transparente, los genomas,
la manera de tratarlo, todo. Pero ahora esta corriente de insolidaridad que hay se está creando y la OMS ya ha advertido que es muy peligrosa porque puede no llegar a todos. Claro, es que además hay que ser consciente que una pandemia es global y desde esa perspectiva el yo tener localizado geográficamente en un punto una determinada situación, la aldea Gala de Asteri, es imposible en el contexto de una pandemia. De todas maneras me gustaría hacer una reflexión también sobre todo de aclarar en primer lugar que España tiene reservas. El presidente del gobierno ha dicho que hay reservas para... Exactamente, sí, eso es así, hay reservas de ese hasta fármaco. Octubre. ¿Hay reservas hasta octubre? Sí. Que además me gustaría reforzar lo que ha comentado el compañero, de que es un fármaco que se utiliza en estadios muy específicos del tratamiento de la enfermedad y que tiene unos resultados que son los que son. Vaya. Pero a mí me gustaría hacer también la siguiente reflexión. Estados Unidos ha comprado la producción completa de un fármaco que se está vendiendo a 2.000 euros. ¿Quién se lo va a poner en Estados Unidos? La abuela, 2.000 euros una dosis. La pauta de tratamiento. El tratamiento completo. ¿Quién se lo va a poner en Estados Unidos con el sistema sanitario que tienen en Estados Unidos? ¿La abuela del Bronx que caiga enferma del SARS-CoV-2? ¿Lo va a poder pagar el seguro que la pobre mujer va a tener suscrito? Francamente, no solo hay que decir que ha secuestrado la publicación la producción de ese medicamento, sino la ha secuestrado para un sector concreto de la ciudadanía estadounidense. Para un sector completo o para revenderla a terceros, a lo mejor, no lo sé. Para revenderla a terceros, es posible también. No lo sé. Yo creo que esta pandemia mundial ha generado una guerra económica egoísta para los países y en el caso de Estados Unidos, evidentemente, como decía Iván, la insularidad que tienen es simplemente verse su propio ombligo de economía, es decir, yo quiero a mi población sana para que mi economía esté sana. Aquí no estamos hablando de las publicaciones científicas para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Aquí estamos hablando de que yo quiero sanear mi economía y esto es claramente un movimiento para sanear la economía de Estados Unidos, porque si no, no tiene sentido. Claro, lo duro es que no llegue a la abuela del Bronx. Exactamente, pero esa es la clave. No va a ser un fármaco que vaya a estar en disponibilidad de toda la ciudadanía de Estados Unidos. Es imposible con la estructura sanitaria que tienen ahí. Llegará a quien llegue. La situación en Estados Unidos es muy complicada, es uno de los peores países que está atravesando ahora mismo la pandemia. En España la situación afortunadamente es mucho mejor, seguramente porque se hicieron las cosas bien o se consiguió confinar a 47 millones de personas, pero esta última semana, y eso es lo cierto, se han acelerado nuevos contagios de coronavirus en nuestro país y además preocupa el aumento de los casos asintomáticos que podrían dificultar el rastreo de la enfermedad. Nuestro compañero José Denis ha podido hablar con José Antonio López, que es uno de los virólogos más importantes de nuestro país. Esto es lo que nos ha contado. José Antonio López Guerrero, virólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. Queremos con usted tratar algunas dudas que se nos plantean en estos momentos de la pandemia. Por ejemplo, en estos momentos hay algunos colegas suyos científicos que comienzan a hablar de que estamos en el proceso de la creación de una ola de contagios. ¿Qué tiene que decir usted acerca de esta apreciación? Es cierto y era esperable que una vez entrado en la desescalada, una vez que saliéramos a la calle, se iban a producir estos episodios que de momento parecen que están controlados, Si estos brotes que de momento están controlados acaban descontrolándose, masificándose y produciéndose cada vez más transmisión comunitaria de difícil trazabilidad, entonces ahí ya sí estaría bien traído el concepto quizás de nueva ola o de continuación de la ola que nunca hemos terminado de pasar, ¿no? Bajo su punto de vista, ¿estamos bajando la guardia? Desde mi punto de vista y desde todos los parámetros que se observan con salir a la calle, yo creo que sí. La única inmunidad que podemos tener es la de la protección, la de la mascarilla, es imprescindible, sumado al distanciamiento social siempre que se pueda y también a la higiene de las manos, que parece que la minimizamos. ¿Ha aumentado la cantidad de contagiados que no son detectados? Yo estoy convencido que efectivamente se están produciendo contagios, transmisión del virus de forma silente, de forma silenciosa, desde asintomático, que como he dicho antes, minimicen los riesgos y quizá no usen mascarillas. Pero aquí quiero decir una cosa, porque alguien puede pensar, Dios, estamos en el punto de salida, en el punto del día 10 de marzo.
hay una gran diferencia al respecto, y es que seguimos, y es pequeña diferencia pero enormemente importante, y es que somos conscientes de que el virus se transmite entre asintomáticos, y aunque he dicho que se está bajando mucho la guardia y que hay mucha gente irresponsable, la gran mayoría todavía, el 60-70% de la población sí es responsable. Quiero ser optimista y dudo mucho que esto nos retrotraiga a un estado de emergencia 2, volviendo a la casilla de salida. José Antonio, ¿las personas que han pasado por la infección del coronavirus quedan inmunizadas? Pues esa es la pregunta del millón actualmente, porque en esa nos tenemos que basar los virólogos, los clínicos, los epidemiólogos, de cara a pensar en un futuro de una normalidad post-pandémica. Se está poniendo mucho énfasis en los anticuerpos, como si fueran la varita mágica de la protección contra el virus. Y debo decir que la defensa principal contra las infecciones virales no es la producción de anticuerpos, que también. La defensa principal contra las infecciones virales son lo que se llaman linfocitos citotóxicos, unas células que reconocen células infectadas y las destruyen. Intentar hacer el símil, esta persona tiene más anticuerpo, luego está más protegida, tiene menos anticuerpo, luego está menos protegida, desde el punto de vista inmunológico no es del todo adecuada. José Antonio López, muchísimas gracias. Un saludo. Es un verdadero placer y a vuestra disposición. Sanidad advierte que el 60%, fíjense, de los casos de coronavirus que se están detectando son asintomáticos, cuando al inicio de la pandemia únicamente representaban esos casos asintomáticos un 10%. Amos García, usted es epidemiólogo. ¿Qué explicación le podemos dar a esto? ¿Significa que el virus es menos virulento ahora que antes? No. Eso no podemos extraer esa conclusión. Ya de entrada se veía que la inmensa mayoría de las infecciones del SARS-CoV-2 iban a estar vehiculizadas en formas leves o bien en formas asintomáticas. Eso se sabía del principio. Los resultados del estudio de cero prevalencia que se ha realizado en nuestro país han demostrado eso, que la inmensa mayoría de los infectados han sido asintomáticos y así se ha evaluado del estudio de cero prevalencia. Eso lo que indica es que estamos ante una enfermedad que tiene una capacidad expansiva importante en función de que muchos de los que tienen capacidad de transmitirla van a ser asintomáticos. Sí es cierto que los portadores asintomáticos no tienen la potencia de transmisión que un enfermo, pero en cualquier caso sí tienen capacidad de transmisión. Preocupa especialmente, Iván, que según el Ministerio de Sanidad solo un tercio de las infecciones son detectadas. ¿Es demasiado riesgo tantos contagios sin conocer? Es que me pongo en la faceta de profesor. Si vamos al éxito que ha tenido este virus, yo soy un admirador total de los virus, de siempre. Vamos, se ríe. Soy un admirador de siempre. Yo tengo muchos, publico posts y eso, y he publicado varios de estos. El éxito de coronavirus, del SARS-CoV-2, es que es asintomático. En el 1 se mueren, no se transmite. En el MERS la gente se muere, no se transmite. En el ébola la gente se muere, no se transmite. ¿Por qué ha llegado a tanta potencia y tanta magnificación? Porque no te enteras de que lo tienes. Entonces va todo el mundo por la calle sin saber que lo tiene, se transmite. Ese es su gran éxito evolutivo en este momento, porque hablamos de que los virus pierden virulencia, como comentabas antes. Nunca. Ellos siempre van a más, porque es un ser vivo. No hay una mutación que haga que sea... Hay mutaciones. Ellos siempre mutan, van mutando. Característicamente, SARS-CoV-2 tiene una cosa que hace que se repare esa mutación, entonces no evoluciona tan rápido como otros virus. No, como decían, oye, si en invierno vamos a vacunar, el de la gripe, por ejemplo, no me gusta comparar con la gripe porque ya se han creado muchas polémicas, pero el de la gripe todos los años cambia, todos los años. Ya hemos visto que SARS sí ha cambiado, no tan exagerado como la gripe, ni tan virulento. Nunca va a menos, siempre va a más. Además de los asintomáticos, preocupa también que en un 40% de los casos que se están detectando no se encuentran vínculos. ¿Significa eso que puede producirse de nuevo una transmisión comunitaria? Podría ser, pero para eso los epidemiólogos que lo tienen controladísimo eso. Podría ser, o podría ser también un efecto de que si yo he contactado con una persona asintomática, pues no voy a poder establecer el vínculo, porque evidentemente la persona con la que he estado en contacto y que me ha transmitido el problema es asintomático. Yo creo que hay un factor que es conveniente subrayar siempre, y es que tenemos, para evitar esa expansión del problema vehiculizado a través de los asintomáticos como de los enfermos, mascarillas, lavado de manos.
distancia física, son los elementos que nos van a permitir seguir evolucionando en relación a la pandemia con tranquilidad y sosiego. Pero tenemos que ser conscientes de eso, de que hay que ser rigurosos en el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias. Si se cumplen, da igual que sean muchos asintomáticos, da igual que sean de cualquier otra forma. Lo importante, medidas de protección. La mayoría bueno, no sé si la mayoría, pero desde luego una gran parte de la población sigue cumpliendo esas medidas de prevención, por así decirlo, pero lo cierto es que hay 50 nuevos brotes en nuestro país. Con 50 nuevos brotes, ¿hay alguna posibilidad de que alguno se escape del control, que quede fuera de control? Yo espero que no, espero que el trabajo que se está haciendo en el control de esos brotes sea una garantía plena de que va a ser imposible que siga habiendo un proceso expansivo. Vuelvo a repetir que vamos a convivir con casos esporádicos. Vamos a convivir incluso con brotes. Lo que tenemos que hacer, nuestra función principal, es tratar de evitar, primero, que se produzcan brotes y, en segundo lugar, que esos brotes puedan tener un carácter más expansivo. Porque la pandemia está ahí y las bajadas de guardias o las confusiones pueden dar lugar a la aparición de casos y, si no controlamos bien el problema, pueden dar lugar a brotes. Porque la pandemia sigue ahí, por lo tanto, lavado de manos, mascarilla, distancia física, no me cansaré de repetirlo. Y es conveniente seguramente que es la única que lo haga. Iván, ¿alguno se puede escapar del control? Claro que se puede escapar. ¿Alguno de esos 50 focos que hay actualmente en nuestro país? Bueno, los focos, yo tengo mucha esperanza en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos una cantera de epidemiólogos muy buena y están casi todos en la administración. Y la salud pública, tan denostada en otras épocas y que no es tan mediática como otros, la salud pública en este país es muy buena. Entonces, ¿descontrol de los brotes? Yo creo que no, pero ya estamos viendo China, estamos viendo Alemania, es incontrolable un ser vivo de 200 nanómetros, que estamos hablando que hay en un centímetro, divide un centímetro en 1.000.000. Es que ahí está, es que eso es imposible de detectar. ¿Que va a haber brotes? Claro que va a haber brotes. ¿Que se tienen que controlar? Yo creo que se van a controlar, porque la actuación que hace Salud Pública, las actuaciones que hacen los epidemiólogos aquí, están más que contrastadas. Bueno, pues ojalá que eso sea así. Lo cierto es que ante los rebrotes el Ministerio de Sanidad ha descartado de momento, está un poco en la teoría tanto de Amos como de Iván, nuevos confinamientos, un confinamiento general, aunque sí apuesta por lo que se ha venido a llamar como confinamiento quirúrgico. Confinamiento quirúrgico, Wendy Fuentes, ¿en qué consisten exactamente? No, realmente se trata del aislamiento selectivo de la población contagiada por el virus, pero si te parece, vamos a verlo con más detalle a continuación. Los hospitales se han vaciado de pacientes COVID. La estadística de fallecidos ya no golpea cada mañana, como saben, y hemos vuelto a las calles. Esta sería la foto de una pandemia superada, pero como saben, la realidad es otra. El coronavirus sigue muy activo y, para recordarlo, la Organización Mundial de la Salud lo acaba de comparar con la gripe española. Este organismo asegura que la enfermedad que causó 50 millones de muertos hace más de un siglo se comportó exactamente como la COVID. Es decir, se redujo en verano y se reanudó ferozmente en septiembre y octubre. Ese es el gran temor de muchos virólogos que asisten atentos a los brotes que se registran por toda la geografía española y cuyos controles de momento están funcionando. Unos especialistas que también aseguran que hay una línea muy delgada entre la contención del virus y que un determinado foco se vaya de las manos. Si eso ocurriera, ¿estamos en riesgo de volver al confinamiento? Pues la respuesta del Ministerio de Sanidad es que de forma general no parece probable, aunque también se añade que si hiciera falta se volvería a decretar. Aunque lo que sí incluye la estrategia del Ministerio es el confinamiento quirúrgico. ¿En qué consiste? Esa cirugía se aplica si se detecta un brote en un edificio o en un centro de trabajo, por ejemplo. En ese caso se actúa rápidamente confinando a todo el colectivo. Algo que, por ejemplo, pues ya ha sucedido con un bloque de viviendas en Santander. Más de 100 personas permanecen aisladas en sus domicilios tras decidir su cuarentena. Un encierro que por segunda vez pues no es fácil de aceptar cuando todavía un amplio sector de la población pues arrastra secuelas después de los meses vividos detrás de una puerta.
Las secuelas del confinamiento a causa del aislamiento son un mayor número de casos de ansiedad, un mayor número de casos relacionados también con la depresión y un aumento muy considerable en los casos de trastorno de estrés postraumático. No todo el mundo vivió igual el confinamiento. Las personas mayores y las personas que tenían de alguna forma un mayor riesgo, una mayor vulnerabilidad, sintieron un mayor miedo ante lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, han tenido más problemas en este sentido. Volver a la vida en los balcones multiplicaría los efectos del primer confinamiento. Además de la ansiedad, puede generar más desesperanza e incluso disparar los conflictos familiares. Si hay un segundo confinamiento, es probable que mucha gente sienta cierta desesperanza, ¿no?, frente al futuro. Eso generaría un nivel de dificultades en las relaciones dentro de casa y se les haría algo muy cuesta arriba volver a estar confinados. Evitar todas esas consecuencias está en nuestras manos, respetando las recomendaciones, porque a pesar de haber superado 3 meses muy duros, no hay que perder el miedo al virus. No estamos libres, aunque es poco probable, como bien han dicho desde Sanidad, volver a confinarnos, pero tenemos que mantener esas indicaciones. Hay que estar prevenido. ¿Tú te imaginas un segundo confinamiento? ¿Serías capaz de soportarlo? De momento no me lo imagino. Creo que si tendría que confinarme lo haría y tendría que soportarlo, pero es muy difícil volver a echar de menos la familia, por ejemplo. Eso te iba a decir, ¿qué fue lo más difícil? Eso, no ver a los tuyos. Esther, ¿aguantarías? Gracias, Wendy. Esther, ¿aguantarías un segundo confinamiento? No me quedaría de otra por una cuestión de responsabilidad y también para salvaguardar a mis hijos. Eso es totalmente fundamental. A mí me gustaría aportar un dato. De lo último que ha comentado el psicólogo, se ha incrementado en este confinamiento de forma muy considerable los casos de violencia de género. Las mujeres maltratadas han estado con sus maltratadores sin tener a dónde acudir, a dónde salir, es muy duro, cómo protegerse, y creo que era un dato que era necesario. Hay una campaña que se llama Mascarilla 19, sí. Creo recordar que si había alguien que sentía miedo, era un código como un poco en clave, que llegaba a la farmacia y decía Mascarilla 19 y era el farmacéutico, ¿no, Iván? Es que éramos el único centro abierto. Estamos hablando de confinamiento, pero es que yo no tuve confinamiento. Yo trabajaba mañana y tarde, tenemos las farmacias. Servicio esencial. Era un Hombre, solo faltaba que cerraran las farmacias. No, pero... sí, porque Jackie Cafumero cayó en el tema la directora del Servicio Canario de Igualdad, en que, claro, estaba todo cerrado. ¿Dónde íbamos a ir a denunciar? ¿Cómo denunciábamos? Entonces se pusieron en contacto con los colegios y diseñaron Mascarilla 19. Mascarilla 19 era un código que la mujer que recibía malos tratos iba a la farmacia, lo dictaba, y nosotros ya nos poníamos en contacto con los servicios de seguridad del Estado. Y me han comentado que ha funcionado muy bien. En unos casos ha sido disuasorio y en otros casos se ha cortado totalmente la violencia. Ojalá no se hubiera tenido que utilizar... Ojalá, pero se me ponen los pelos de punta de hablar del tema este. Sí, ¿no? Y de lo que estaba diciendo Esther Martín hace un segundo, imagínate a alguien que te está amenazando y tener que pasar... todo el confinamiento con tu agresor. El número también de mujeres asesinadas víctimas de violencia de género también ha crecido de forma bastante importante durante esta crisis sanitaria. ¿Sabes que Mascarilla 19 se ha exportado a toda Europa también, eh? ¿Y de quién fue la idea? De Kika Fumero, la directora del Servicio Canario de Igualdad de aquí del Gobierno de Canarias, ¿eh? Sacaron el proyecto, el Gobierno de Canarias, se lo comunicaron a los colegios y ahora está por toda Europa. Están preguntando cómo funciona ese sistema, cómo ha funcionado ese sistema, y lo están implantando. Vamos, cambio el tercio. Los sanitarios están advirtiendo de la importancia de vacunarse contra la gripe para evitar una comorbilidad con el coronavirus. Sí. ¿Es importante este año vacunarse más que nunca? Más que nunca. Siempre es importante vacunarse contra la gripe, pero este año la importancia se España ha encargado 5 millones de dosis extra. Sí, aparte de las que han comprado todas las comunidades autónomas, aparte. ¿Por qué es tan importante este año vacunarse contra la gripe? Imaginémonos, no es seguro, pero puede caer dentro de lo probable que haya una segunda onda pandémica del SARS-CoV-2 y lo más lógico es pensar que tendría un carácter estacional, invierno, otoño-invierno. En otoño-invierno la gripe es una enfermedad claramente estacional. Esa posible segunda onda pandémica de SARS-CoV-2 no tendría la intensidad de la primera, la conocemos mejor el problema, no podemos anticipar, pero daría lugar a casos, a complicaciones, a ingresos en UCI e incluso a fallecimientos.
La gripe en estos momentos, por ejemplo, mayores de 60 años, tiene unas coberturas aproximadamente entre un 53 y un 57%. Con esas coberturas estamos teniendo cada año ingresos, complicaciones, urgencias y fallecimientos de gripe. Si se plantean juntos los dos escenarios, sería, pues, francamente, una situación bastante desagradable, que causaría, lógicamente, colapso sanitario, colapsaría el sistema. Que es lo que no puede pasar precisamente. Pero una pregunta muy clara, vamos, ¿quién debe vacunarse? Las personas que están las personas de riesgo, que suelen ser los mayores de 65 años, o toda la población. No, frente a toda la población es imposible porque no hay vacunas para toda la población. No toda la población. No los mayores de 65 años. Los que tienen más posibilidad de sufrir complicaciones severas por padecer la gripe, es decir, mayores de 60 años, personas que tengan alguna patología de base y colectivos esenciales para el normal desarrollo de la vida en comunidad. ¿Los niños? Fundamentalmente los sanitarios. Los niños que tienen patología de riesgo, sí. Niños asmáticos, niños diabéticos, sí se tienen que vacunar. Los niños, en líneas generales, en un contexto como el actual, es imposible vacunarlos porque no hay vacunas para todos. Es importante decirlo porque así hay que dejar esas vacunas para las personas que realmente las necesitan, que son las personas mayores o las personas que tienen... Pero además, es que son los únicos que se van a poder vacunar, porque difícilmente va a llegar la vacuna a la gripe a las oficinas de farmacia. Va a estar, este año hay una demanda brutal en todos los países que tienen que empezar a vacunar ahora de vacunas de la gripe, por lo que acabo de comentar, y de esa perspectiva... Tenemos que hacer un alto para la publicidad, si quieres hacer un apunte muy rápido, porque Iván. Fíjate que se van a sumar la producción de vacunas de COVID con la producción de vacunas de la gripe. No hay cristal ni producción industrial para tanto. Ya ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Comentabas, después lo recordamos, en qué caso te puedes ver que no hay capacidad suficiente de producir las vacunas que se necesitan. Vamos a hacer un mínimo alto para la publicidad, solo de 3 minutos, y a la vuelta vamos a hablar de las secuelas que ha producido esta pandemia en ese colectivo, en el de los mayores de 65 años, porque son ellos los que más han sufrido este coronavirus. Volvemos en 3 minutos. Se lo prometimos, solo 3 minutos de publicidad, son las 11:05 de la noche, seguimos en directo aquí en Televisión Canaria, en Fuera de Plano, hablando de las repercusiones, de los efectos colaterales del coronavirus. Y como decíamos, si hay un colectivo que se ha visto afectado por la COVID, ese es sin duda el de las personas mayores. Alrededor de 20.000 ancianos en España han perdido la vida a causa del virus. Este importante número de fallecidos, junto al hecho de haber estado confinados durante meses y el miedo al contagio, han hecho mella sobre su salud mental. Para ahondar en este asunto, nuestro compañero Pablo Chueca ha hablado con Javier Olivera, psiquiatra y secretario de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Esta crisis sanitaria ha castigado especialmente a los mayores, el colectivo más vulnerable al contagio y también el más afectado por el confinamiento. Dos aspectos que conoce muy bien el doctor Javier Olivera, responsable del programa de psicogeriatría del Hospital Universitario San Jorge de Huesca y secretario de la Sociedad Española de Psicogeriatría. ¿Cómo ha impactado en el estado anímico de los mayores ese miedo al contagio y el aislamiento que han sufrido? Los mayores han tenido que recluirse, perder actividades, eso ha supuesto un problema tanto a nivel físico, porque ellos presentan un estado en general muchas veces de fragilidad y por tanto el componente físico es muy importante, y también desde el punto de vista psíquico, porque ha supuesto aislamiento, pérdida de relaciones sociales. ¿Qué tipo de secuelas les dejará esta pandemia? ¿Le preocupa especialmente que aumenten los casos de depresión? Cuando ocurre un hecho que es altamente estresante, como ha sido para ellos, ¿no? Una enfermedad de afectación especialmente en personas mayores que además asocia mortalidad, supone una repercusión psíquica importante. Por tanto, esperamos un repunte de casos tanto de trastornos de adaptación, de depresiones reactivas, como de depresiones mayores, depresiones también con mayor componente orgánico. Se calcula que en Canarias unas 70.000 personas mayores de 65 años viven solas. ¿Qué ocurre cuando el miedo a la COVID se une a la soledad? Bueno, la soledad es el principal factor de riesgo en las personas mayores, no solo para problemas psíquicos, también para problemas físicos. Por tanto, es un factor pronóstico de mal pronóstico en las personas mayores. Hay una relación directa entre soledad y desarrollo de enfermedades
graves orgánicas y enfermedades graves cerebrales. Usted ha vivido en primera línea las angustias y temores de los mayores durante el confinamiento y asegura que no han verbalizado sus miedos y que se han quejado muy poco. ¿Cuál ha podido ser el motivo? Bueno, esto puede deberse a diferentes motivos. Primero es una generación concreta, que es la generación de la posguerra, que ya han tenido especialmente épocas de intenso sufrimiento. Luego ha habido una especie de estigmatización social durante este tiempo. Ellos han sabido que se estaba discriminando a las personas mayores por edad en los propios hospitales. En los momentos más duros de la pandemia no tenían acceso a pruebas y a tratamientos complementarios específicos. Esto ha hecho que no hayamos escuchado la voz de los mayores durante este tiempo. Hemos asistido impotentes al drama ocurrido en las residencias donde se sentían estigmatizados y hasta desechados por su edad. Tenemos mucho que reprocharnos como sociedad. ¿Aprenderemos la lección? Pues espero que sí, pero hay serias dudas, porque el problema de las residencias desde luego no está resuelto. En la mayor parte de comunidades autónomas, por ejemplo, no existe un espacio sociosanitario o una diferencia entre residencias que asistan a personas mayores con enfermedades neurodegenerativas, pues como Alzheimer, otros tipos de demencias, problemas vasculares. El deseo sería que se especificara un poco la atención residencial de las personas mayores, dando un soporte específico a los que realmente lo necesitan y creando residencias de convivencia mucho más humanizadas para el resto de personas mayores. Doctor Javier Olivera, muchas gracias por su tiempo y por analizar con nosotros todas estas cuestiones. Muchas gracias a ustedes. Desde luego es tremenda la radiografía que hace Javier Olivera de la situación que han vivido y están viviendo aún nuestros mayores, sobre todo aquellos que pasan sus días en las residencias. Se sintieron solos, estigmatizados y aterrorizados con el virus. Jonathan, ¿hay que dar un cambio de rumbo en la atención a los mayores en nuestro país? Sin duda alguna. Además, en mi opinión, no se les ha tenido ningún respeto a nuestros mayores. Debemos recordar que nuestros mayores han pasado por 8 crisis. Una guerra civil, una guerra mundial, una posguerra, una dictadura, una autarquía, una hambruna, la crisis del petróleo, la crisis del 2008, podemos seguir. Ellos sí han sufrido a lo largo de todos estos años. Yo creo que no se les ha atendido como se ha merecido. Antes decía Iván Llamos el grandísimo sistema sanitario que tenemos, y es así, y es verdad, y envidiable. Pero en mi opinión no es precisamente porque España invierta lo necesario en ellos. En todo caso será porque tenemos unos sanitarios envidiables, trabajadores, que se dejan la piel. España invierte un 6,20% de su PIB en gastos sanitarios. Países como Alemania, como Francia, un 9,32%, un 9,5%. Estamos lejos de esas cifras. Por tanto, los mayores, sí, debemos atenderles mejor. Y eso solo va a ocurrir si invertimos más. Esther, toda esta situación ha provocado desde luego un aumento considerable de casos de depresión, además de un deterioro cognitivo de los mayores que ahora van a tener que ser tratados. ¿Cómo se asume esta situación? Hay que reforzar, como estaba diciendo Jonathan ahora mismo, el sistema sanitario con especialistas que les puedan ayudar a sobrellevar esta situación. Es totalmente fundamental y suscribo todas las palabras expuestas por Jonathan. Es que en los últimos tiempos se ha desmantelado sistemáticamente el estado del bienestar de nuestro país y con él la sanidad. Gracias a los grandes profesionales en el ámbito sanitario que tenemos en el país, hemos podido, o sea, las cifras no son más graves aún de las que tenemos. O sea, no es posible que las personas mayores que han sacado adelante este país, además de todo lo que han sufrido, como bien exponían, les estemos apartando, les estemos dejando sin recursos, estemos viendo en residencias externalizadas para ser ricos a los 2 o 3 amigos de siempre, y cómo han muerto, cómo la UME tenía que entrar en esas residencias en la Comunidad de Madrid para sacar cuerpos y cuerpos de personas mayores porque no estaban recibiendo pues los cuidados que necesitaban. Si este país quiere avanzar como sociedad, tiene que hacerlo dándole cobertura a las personas más vulnerables, a las personas dependientes, a los mayores, por supuesto también a los menores, si lo que queremos es avanzar como sociedad, que en este momento es una tarea que tenemos pendiente.
A mí me gustaría romper primero siempre una lanza a favor de nuestra sanidad. Ya hemos visto que la sanidad en Estados Unidos es privada y han comprado las vacunas y todo lo que quieras, ¿vale? Pero nosotros tenemos una sanidad en la que no tenemos que pagarla. Nuestros mayores. Hablamos de Canarias, tenemos un programa de Canarias, vamos a hablar de Canarias. Vamos a hablar de que nuestros mayores ahora son nuestra responsabilidad. Yo en estos meses siempre he comunicado vía redes sociales el llama a tu abuelo, llama a tu padre, llama a tu persona mayor. ¿Por qué? Porque están metidas dentro de la casa. Moléstate cada 2 horas, cada 3 horas, ponlo con tus sobrinos, con tus hijos, ponte en contacto con ellos, porque están allí metidos en esa cárcel con una incertidumbre tremenda, oyendo la palabra muerte, 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 y eso te produce mella. Y concluyendo con el tema de Hay muchos mayores que viven solos, que están oyendo las noticias todos los días. Y tu vecino se tiene que hacer cargo de eso. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser un poco más empáticos en ese aspecto. Lo vemos, porque lo vemos todos los días. Pues vamos a tratar con él, vamos a llamarlo. Necesitas que te lleve la comida, necesitas que te vaya al supermercado, que te vaya a comprar, lo que sea. Te voy a acompañar a la calle, te voy a acompañar a dar un paseo. Tenemos que hacernos un poco más solidarios en ese aspecto, porque son nuestros mayores, somos, como hemos dicho ahora, los que nos han sacado el país adelante. Y estamos detectando en la farmacia ahora que algunos todavía no salen, están metidos dentro de las casas. Hay gente que sigue teniendo miedo, hay personas mayores que siguen teniendo miedo. Tengo más miedo al sedentarismo de una persona mayor, que ya, si eso ocurre, la disfunción muscular que se les produce y articular, hace que ellos ya no puedan salir. ¿Deben salir a la calle, Iván? Deben salir, deben moverse, deben entablar relaciones sociales, porque somos seres sociales. El sedentarismo en este aspecto es lo que más me preocupa en este momento de las personas mayores. Y los fisioterapeutas me han llamado la atención porque están tratando a muchos mayores de problemas articulares. Pues vamos a hablar precisamente de envejecimiento activo, porque es el abandono de relaciones y actividades habituales por el confinamiento, han sido uno de los motivos del aumento de los casos de depresión y angustia entre ese colectivo de personas mayores. En el siguiente reportaje les vamos a mostrar que después de la jubilación hay vida y que se pueden hacer muchísimas cosas para mantener la mente ocupada y disfrutar del merecido descanso. Esta crisis sanitaria ha golpeado con fuerza a las personas mayores. La ONU ha denunciado que durante la pandemia se han vulnerado sus derechos. Pero la COVID-19 también ha tenido otro efecto. Muchos ciudadanos se han percatado de que estábamos dando la espalda a nuestros ancianos y gracias a ello vuelven al centro del debate político y su papel ha recuperado importancia en nuestra sociedad. Las personas mayores han sido, digamos que el foco neurálgico de afectación de esta pandemia. Por una parte, el alto nivel de envejecimiento que tenemos en nuestro país. Se ha tenido poca empatía con intentar solucionar un problema que no es de ahora, sino que lleva muchos años. En esta pandemia se ha reafirmado la importancia que tienen las personas mayores en el desarrollo social. Tienen en esta sociedad cada vez más un rol bien definido. En Canarias, el año pasado, la esperanza de vida subió hasta casi los 83 años y en las islas hay más de 350.000 personas mayores de 65 años. Representa más del 16% de la población. Ha aumentado la esperanza de vida. Lo que pasa es que vamos por detrás de la sociedad, ¿no? Tenemos que organizarnos, tenemos que preparar todo nuestro entorno para facilitar la participación de las personas mayores. Por eso es muy importante el envejecimiento activo, ¿no? Para poder mantener una calidad de vida y que realmente uno pueda continuar participando pues, en todas las etapas de la vida. Superar los 65 años no tiene por qué ser sinónimo de quedarse estancado. En esos años se pueden emprender nuevas actividades, nuevos estudios o retomar antiguas aficiones. A ver, venga chiquillos, vamos a hacer un entrenamiento aquí, un poquito calentamiento para hacer el entreno. Juan, buenas tardes. Presidente de un club de corredores en el que la mayoría son personas mayores, ¿no? Sí, tenemos bastante gente de personas mayores, de más de 60 años, sí. Me jubilaron, se me cayó el mundo encima, pues no sabía lo que hacía, ¿no? Y ahí ya yo empecé a correr. El estar corriendo, pues, te mantiene firme, te mantiene ágil. Deberían de unificar y poner en todas las carreras de obligado cumplimiento, poner categoría de más de 60. Todavía me queda mucho camino por corretear, sí. La edad no tiene nada que ver, mi espíritu siempre está joven. Chiquillo, venga, vamos a empezar el entreno, venga, a ver si terminamos pronto, venga.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, chicas. Rocío, perdona que te pillo bailando. ¿Cuánto tiempo llevas en la escuela? 10 años. A mí bailar me aporta vida. Es como una terapia para mantenerte activa, te ayuda a superarte. Porque esto es un reto, ¿sabes? Mientras mi cuerpo me permita moverme, yo voy a seguir. Javier, profesor de la Escuela de Baile, es importante que personas como Rocío sigan viniendo a actividades como esta, ¿no? Claro, por supuesto, ya no solamente para nosotros como profesionales, sino en un futuro que podemos ver que también las personas, aunque cumplamos años, pues podemos seguir estando en activo, que creo que es un ejemplo para la gente más joven, ¿no? Algunos mayores prefieren aprovechar su tiempo libre formándose en sectores que eran ajenos a ellos, como son el uso de las tecnologías fundamentales en estos tiempos post-COVID. Y aquí te aparece la barrita para buscar las cosas en internet. Y ahí escribo lo que yo necesito buscar. Sí. Buenas, Celsa, ¿qué tal? Hola, Pati. ¿Puedo pasar? Sí, estamos en clase, abajo. Venga, vamos. Kilian, mi profesor de informática. ¿Qué tal? Buenas. Celsa, estás aprendiendo informática, porque además hay que destacar ahora en estos tiempos la importancia que tiene el uso de las nuevas tecnologías. Con el confinamiento me encontré que en la escuela de idiomas teníamos que hacer ya las clases en online y yo no era capaz. Antes no era necesario, pero ahora se ha vuelto imprescindible. Nuestra vida se mueve en base a eso y ahora creo que debo aprender a manejarlo, poder hacer yo mis propias gestiones. Lo que nos demuestran día a día los mayores es la gran fuerza de voluntad, las ganas de continuar formándose, haciendo patente en la sociedad que la vida no termina con una edad determinada y que su objetivo es seguir cumpliendo metas. El valor de los mayores es haber conseguido alcanzar ese nivel de edad, pero sobre todo lo que han conseguido es ser personas que han sido útiles y que siguen siendo útiles. Nuestros derechos, nuestra dignidad como persona no ha disminuido lo más mínimo con la edad. Los mayores en nuestra sociedad tienen muchos papeles que jugar. Una sociedad sin personas mayores es una sociedad absolutamente inútil, que solo busca el compromiso inmediato y solo busca el beneficio económico. Y en ese aspecto los mayores somos los llamados a darle a la sociedad la calidad de su Ocupar, llenar el tiempo libre. Amos García, ¿corre? Sí, quería decir una cosa que me parece importante. Es verdad que estamos en un que país... Que si corre, te preguntaba primero. Te digo que sí. Que sí, corre. Yo corro Pero me dijo así muy rápido y no me lo creí. Voy normalmente corriendo a todos lados, eso es verdad. Es otra manera. Que la esperanza de vida en nuestro país es tremendamente elevada, es de las más elevadas del mundo. Pero a la esperanza de vida tan elevada tenemos que añadirle calidad de vida. Y ahí es donde falla un poco la estructura social. Y yo creo que es fundamental ser consciente del contexto de pensiones que reciben los ancianos. Hay pensiones y pensiones y eso es un escenario que hay que contribuir a modificar. Ahora vamos a hablar de las pensiones, vamos a hablar con los economistas y con... Sí tenemos una virtud fundamental, que es nuestro sistema sanitario. Pero un sistema sanitario que hubo que reflotar un poco a raíz de la pandemia porque había estado sometido a una política de recortes brutal. Y eso hizo que en los primeros embates de la pandemia hubiera muchas dificultades para sobrellevarla porque el sistema sanitario estaba débil, la estructura estaba débil, era poderosa, tenemos un sistema que ha vuelto a ser universal y eso es tremendamente positivo, pero estaba debilitado. Afortunadamente se ha reflotado por las inversiones que se han hecho en recursos humanos. Esperemos que no desaparezcan cuando acabe el problema. Pero son suficientes porque hemos visto en ese reportaje de nuestros compañeros que permanecer activos durante la vejez es posible, que además es sano y que ayuda a ocupar el tiempo libre. Y la pregunta es si habría que reforzar con más recursos para facilitar el acceso de las personas mayores a todo este tipo de actividades que acabamos de ver. Calidad de vida es fundamental. Claro que hay que reforzar todo este tipo de intervenciones que pueden rodear el mundo
del anciano. Personas que además son la historia viva de nuestra gente. Es nuestra historia. Tenemos que respetarlo y colaborar en la medida de lo posible porque puedan desarrollar en esta fase de su trayectoria vital unas condiciones razonables de justamente antes decía Iván Rodríguez que sobre el papel que juegan los mayores en nuestra sociedad. Esta pandemia nos debería llevar a recapacitar sobre el papel que están jugando en la sociedad. Sin embargo, a la hora de buscar soluciones para enfrentar sus problemas, lo hacemos casi sin contar con ellos, como si ellos no tuvieran capacidad para opinar realmente de lo que necesitan. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Yo opino que ellos son la voz de la experiencia, ¿no? Deberían ser ellos que digan lo que necesitan. ¿Qué necesitan? ¿O le vamos a diseñar nosotros qué necesitan? Es que la tendencia es a diseñar desde la base, diseñar desde los órganos que rigen todo esto. Y ellos ya no están en esos órganos que rigen. Sí, es verdad que habría que escuchar a las asociaciones y ser un poco más participativos en ese aspecto. Pero es que nos estamos convirtiendo en la nación más envejecida del mundo. Y eso es un dato bueno, pero como decíamos, sin calidad no es tan bueno, porque vamos a superar a Japón en 2030, ¿eh? No es moco de pavo. ¿Cuánto está la media en Japón? Ahora, bueno, los números exactos no sé si 85, 87, y tampoco sé si exactamente estamos en el tercero o el cuarto, pero estamos en los pronósticos son a superar. Ha salido un tema aquí muy importante que para que tengan calidad de vida también hay que mejorar el sistema de las pensiones. El coronavirus ha puesto contra las cuerdas al sistema de pensiones en España, aunque el modelo lleva años cuestionado. La pandemia amenaza con destruir miles de puestos de trabajo, lo que desencadenaría una merma importante en los ingresos de la seguridad social. Desde el Banco de España ya advierten de que el sistema es insostenible y que quebrará. Están en juego, fíjense, casi 10 millones de pensiones en nuestro país. Para abordar esta situación, esta noche está con nosotros el economista Domingo Santana, delegado en Canarias del Instituto Español de Analistas Financieros. Buenas noches, Domingo. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches a todos los contertulios. Te quería preguntar que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha puesto las cifras. Estima que el déficit de la seguridad social se va a triplicar este año y que abrirá un agujero inédito de 60.000 millones de euros. ¿El coronavirus da la puntilla? Esa es la pregunta al actual sistema de pensiones. Digamos que hay que escuchar atentamente lo que dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. No olvidemos que el presidente que nombró el gobierno de Rajoy luego ha devenido en ser ministro nada menos que con el gobierno de Pedro Sánchez. El sistema actual de pensiones no está en jaque por el coronavirus. Es muy probable, o si digamos, las pensiones no están en cuestión en nuestro país. ¿Es probable que haya que revisar el sistema? Sí, como todos sabemos, es un sistema de reparto donde los cotizantes actuales sufragan las pensiones de los pensionistas actuales y eso tendrá que evolucionar. Pero yo creo que a lo largo de toda la democracia está consolidado en el estado del bienestar que las pensiones son una prioridad y que no dependen de que el presidente del gobierno diga que se pagan o no se pagan, porque es un sistema que ya está consolidado. Pero el sistema en sí que habrá que retocar los números, desde luego. Pero la hucha de las pensiones, Domingo, está fundida. Este fondo de reserva llegó a tener en 2011 más de 66.000 millones y ahora mismo apenas quedan unos 2.000, lo que supone que tampoco podemos tirar de estos ahorros. ¿No queda otra que aumentar las cotizaciones y subir impuestos para compensar el sistema? Bueno, que suben los impuestos ya nos los acaba de decir, yo creo, ayer el presidente del Gobierno. Los impuestos principales de nuestro país son el IRPF y el IVA y JIC. Estos recaudan 80.000, 70.000 millones. Y luego el de sociedades en un tercer escalón, 25.000 millones. Para que se recaude impuestos de sociedades tiene que haber empresas. Y bueno, primero tiene que haber empresas y tienen que tener beneficios y veremos que ahí sí que la pandemia ataca fuerte. Hablabas de la hucha de las pensiones. Bueno, las huchas de las pensiones las creó el gobierno de Aznar en el año 2000. Fue una feliz idea, pero ahora que, como dices, la hucha está fundida y que las pensiones se siguen pagando, las pensiones se seguirán pagando, a pesar de que no exista ese ahorro, ese fondo de reserva para las pensiones que se creó hace 20 años.
al final las pensiones son una prioridad y es verdad que igual no habrá dinero para acometer otras inversiones. Eso casi seguro que pase, pero para las pensiones habrá dinero. El domingo, mientras la pensión media y el número de perceptores sigue aumentando, llevamos años sin que los partidos políticos resuelvan la reforma del actual sistema. Hace escasos días volvió a reunirse el Pacto de Toledo. ¿Es optimista usted sobre un posible acuerdo ahora que la pandemia complica su financiación? Bueno, el Pacto de Toledo, cumplimos ahora 25 años del Pacto de Toledo. ¿Qué fue el Pacto de Toledo? El Pacto de Toledo fue aquel acuerdo para el cual los grupos parlamentarios no pusieran en cuestión, elección tras elección, a los pensionistas, para no mercadear con las pensiones. Es verdad que la estructura de aquel momento, del año 95, de finales de los 90, se formuló para que hubiese un consenso entre los grupos parlamentarios, unanimidad. El arco parlamentario de España en el 2020, el espectro político es muy diverso. Hay grupos parlamentarios como Vox, grupos parlamentarios como Unidas Podemos, que será muy difícil aunar su postura, ¿no? Ya de hecho yo creo que el grupo Vox ha dicho que no confía y que no va a asistir ni siquiera al Pacto de Toledo, y por eso la AIREF y el Banco de España han dicho, oye, igual ya no hay que buscar la unanimidad en el Pacto de Toledo, sino un sistema de mayoría simple para que el Pacto de Toledo siga avanzando y cumpla su función, que no es otra que asegurar las pensiones y que no estén en el jaque y en el mercadeo político elección tras elección. Nos queda menos de un minuto de conexión, Domingo Santana, le voy a hacer el más difícil todavía, le voy a pedir con brevedad, está claro que urge reformar el sistema de pensiones, pero con brevedad, ¿cómo debería ser esa reforma para que fuera sostenible? ¿La solución pasa por implantar la mochila austriaca, como plantea el Banco de España? Posiblemente sí, yo creo que hay que escuchar al Banco de España. Mochila austriaca, el sistema inglés que se implantó en el 2012, no hace mucho tiempo, de Automatic Enrollment, que básicamente consiste en responsabilidad individual. El sujeto, para complementar la pensión futura, desde que tiene 25 años, asigna 20 euros, 25 euros, 30 euros mensualmente a su pensión. Eso en un sistema de capitalización compuesta y en 40 años hace que al final, en su momento de jubilación, a unas pensiones que serán más bajas, las públicas, se acompañen con unas privadas. Yo creo que aquí es un balance entre la responsabilidad individual y como no, la del Estado, que tiene que estar ahí. Domingo Santana, un placer haberlo tenido esta noche en Fuera de Plano. Muchísimas gracias. Delegado en Canarias del Instituto Español de Analistas Financieros. Muchísimas gracias, de verdad. Esther. Gracias. Algunos especialistas dicen que si no se toman medidas en España se podría producir un ajuste dramático, tal y como ha ocurrido en Grecia. En ese país se estima que el importe de las pensiones ha caído un 40%, que se dice pronto, un ejemplo claro de cómo el sistema podría desmoronarse si no se actúa. Claro, ahí vamos a estar de acuerdo. La cuestión es que de qué forma se ataja esto. Está claro que con las relaciones laborales, cómo está el mercado laboral, con salarios pues prácticamente igual que hace más de una década, a pesar de que absolutamente todo ha subido, con inestabilidad en el empleo, con unas altas tasas de desempleo, está claro que si no se toman medidas que mejoren las condiciones laborales y los salarios de las personas trabajadoras, esto va a ser muy complicado, pero luego vamos a dar otras recetas, que no seamos siempre la clase trabajadora y los pensionistas y las pensionistas quien tengamos que pagar la fiesta, porque esta fiesta se está pagando con el dinero público, el de todos y el de todas, porque el dinero privado sigue en los bolsillos de las grandes empresas. Entonces, ¿vamos a hablar de impuestos? Sí, impongamos impuestos a las grandes fortunas, a las grandes empresas, que se equiparen con lo que están pagando los autónomos, con lo que están pagando la pequeña y mediana empresa, con lo que estamos pagando la clase trabajadora. Demos recetas, pero que no sean siempre las mismas, porque además han resultado ser ineficaces. Lo hemos visto en la última crisis y al menos desde Comisiones Obreras no vamos a permitir que el plato roto lo volvamos a pagar una vez más los de siempre. Habla usted de impuestos, tiene enfrente a un economista, el ministro Escrivá. Jonathan ha manifestado esta semana que la intención del actual gobierno es blindar precisamente las pensiones. Por tanto, si no se tocan y el sistema ya no se sostiene con las cotizaciones, lo que queda es, pues lo que decía Esther, subir los impuestos. Hoy mismo el presidente Sánchez ha anunciado una inminente subida fiscal. Bueno, mi opinión es tan sencillo como habrá que subir los ingresos y disminuir los gastos. Subir los ingresos en el caso de las pensiones contributivas, que como bien ha explicado Domingo, que lo ha explicado perfectamente, salen de las cotizaciones.
o bien cambiamos el modelo de financiación de las pensiones hacia cotizaciones más impuestos, o subir las cotizaciones. Subir las cotizaciones tiene un grave problema, que incrementaría el coste laboral. Yo creo que eso es un problema. En cuanto a lo que decía el ministro de blindar las pensiones, también lo decía Domingo, yo creo que las pensiones están aseguradas. El concepto de pensiones están aseguradas. Las cantidades, no lo sé. No lo sé si no se hacen reformas. Este gobierno tampoco tiene entre sus planes, en principio, y la pregunta va para los dos con brevedad, si puede ser, entre sus planes aumentar, como digo, los incentivos actuales a los planes de pensiones privados. ¿Podría ser esa una fórmula para resolver parte del problema, por lo menos? Claro, podría ser una solución parcial para aquellas personas que hoy están trabajando que tienen 25 o 30 años. Para aquellas personas que tengan 61 años, eso ya no ayuda para nada, ¿no? El número de personas jóvenes desempleadas en Canarias es de los más altos de toda Europa. Además de esto, si añadimos que tenemos los salarios más bajos de todo el Estado, solo detrás nuestra se encuentra Extremadura, yo le pregunto a las personas que nos están viendo desde casa, ¿quién puede sacar un complemento? ¿Quién tiene esa capacidad adquisitiva para poder ir guardando todos los meses, aunque sea 30, 40, 50 euros, si es que no llegamos a final de mes? Que alguien me explique de qué manera podemos complementarlo, porque es que no llegamos a cubrir ni siquiera las necesidades básicas como para decir que la solución es que saquemos un plan privado, si es que no nos llega. Yo estaba viendo a Iván Asentir antes, porque creo que era cuando hablaba Jonathan. Tiene toda la razón, Jonathan, en el aspecto del complemento porque lo que estábamos hablando en el vídeo es sobre el interés compuesto. Es claro que el interés compuesto es muy efectivo si tú empiezas a hacer aportaciones desde edades tempranas. Para estas personas mayores ya el interés compuesto no sirve, que es una medida supletoria que habría que empezar a tomar ya, sí, pero para el futuro inmediato no. Y lo que dice Wendy perdona, Esther. Wendy llegará enseguida, pero Esther Martín. Lo que dice Esther es que es verdad, y estábamos comentando, Esther, fuera de cámara también, los costes que se han incrementado con el coronavirus que solo estás cobrando el 70%, que también tienes que seguir pagando todos tus gastos dentro del hogar, que además ahora te incorporas a trabajar, pero tenemos que tener en cuenta que quién nos va a cuidar los niños, tendremos que ponerlo en una guardería, y es una suma de intereses que no veo una fácil solución a corto plazo para todo esto. Pues vamos a estar pendientes de cómo es esa reforma del sistema y qué soluciones se pueden buscar. Y que sale mañana del pacto entre el gobierno, los empresarios y las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras y UGT, de este pacto de reactivación. Vamos a ver qué sale de aquí. Vamos a estar muy pendientes porque desde luego va el futuro de muchísimas familias y sobre todo de muchísimos mayores en todo esto, el futuro de este país. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a regresar con la preocupación que existe en el sector turístico con la gran mayoría de los alojamientos cerrados y también un asunto polémico, el mayor número de alojamientos cerrados en el sector turístico. Fíjense, en islas como Tenerife o Gran Canaria, en este verano solo van a abrir 10 de cada 100 establecimientos. Después vamos a hablar también de cómo regular el teletrabajo. ¿Deben pagar los empresarios todos los gastos que genera trabajar en casa? ¿Se va a convertir el teletrabajo en un nuevo derecho laboral? Enseguida abordamos estos dos temas. Vamos a publicidad y regresamos en solo 2 minutos. Seguimos hablando de los efectos colaterales del coronavirus, los problemas para el pago de las pensiones que hemos visto antes y las dificultades para sostener las cuentas públicas en general tienen su origen en la paralización de la actividad económica. Un gran número de empresas no factura y por tanto no abona impuestos. En esa situación se encuentra el sector turístico canario con la mayoría de los establecimientos, como decíamos, la mayoría de los establecimientos alojativos cerrados. La llegada de visitantes, una vez abiertas las fronteras, es desesperadamente lenta
y ningún negocio se lanza a la reapertura si no tiene clientes que acoger. Wendy nos va a mostrar ahora un buen termómetro para tomar la temperatura a las perspectivas empresariales del sector con los datos de los alojamientos que han decidido volver a la actividad de las islas, porque, Wendy, una cosa está clara, la incertidumbre ha llevado a nuestros empresarios turísticos a optar por la prudencia. Así es, precisamente esa prudencia que se palpa con el número de establecimientos que aún continúan cerrados y que permanecerán cerrados durante este verano. Las patronales de los alojamientos turísticos canarios no se atreven a hacer previsiones sobre la ocupación que tendrán en esta próxima campaña de verano. Aseguran que cualquier estimación que se haga ahora mismo es papel mojado o ciencia ficción. Sin embargo, si hay un indicador que nos puede dar una idea de cómo se presenta esta temporada estival en las islas, el número de establecimientos que estarán abiertos. Para que se hagan una idea, Fuerteventura es la isla que mejor afronta esta temporada y eso que solo estará disponible el 50% de los alojamientos, según firman desde el Patronato de Turismo. Por su parte, la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote aseguran que en la isla abrirá el 30% de los establecimientos durante estos meses estivales. Y en las islas capitalinas las previsiones no son buenas. Según Asotel, en Tenerife estará disponible el 10% de sus alojamientos turísticos. La misma cifra que barajan en Gran Canaria desde la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Unos datos que no recogen la situación del alquiler vacacional, que sube enteros como opción alojativa para este verano. Afortunadamente, la vivienda vacacional en Canarias está recibiendo un buen volumen de reservas. Principalmente nuestros visitantes van a ser canarios, gente de la tierra o visitante peninsular. El producto estrella está siendo esa vivienda unifamiliar aislada con piscina o aquellos alojamientos rurales. También el apartamento que tiene un acceso fácil a la playa está siendo un producto muy demandado. Estas son las previsiones para el alquiler vacacional, pero como ven, inquieta sobre todo la situación de los hoteles y otros alojamientos turísticos. Recordamos, el 90% de estos establecimientos en Gran Canaria o Tenerife permanecerán cerrados este verano. Y ahora nosotros nos preguntamos, y aprovecho también para trasladárselo a Miguel Ángel, ¿era previsible esta situación durante los 3 meses de confinamiento, este tiempo de desescalada, que tantos establecimientos terminarían cerrando o permanecerán cerrados este verano? La verdad que a mí me han sorprendido muchísimos datos como el que acabas de dar, de que el 90% de los establecimientos de Tenerife y Gran Canaria, por ejemplo, estén cerrados. Una cosa que no me podía imaginar. Muchísimas gracias por esos datos. No te voy a contestar yo la pregunta, sino que vamos a buscar a otra persona. Como han visto, el daño económico que está haciendo el coronavirus no tiene precedente en la historia reciente de este archipiélago. Para hablar de algunas de esas cuestiones que ha puesto Wendy sobre la mesa, nuestra compañera Patricia Reyes está precisamente con el presidente de los empresarios turísticos de la provincia de Las Palmas, José María Mañaricúa. Buenas noches, Miguel Ángel. Para hablar sobre algunas cuestiones del turismo estamos con José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo en Las Palmas. Buenas noches, José María. Buenas noches. La gran mayoría de establecimientos turísticos continúan cerrados. ¿Cree que continuarán así durante todo el verano o habrá un cambio de tendencia? Bueno, en función de se vaya abriendo los mercados, vaya abriendo una mayor conectividad, mayor número de asientos de vuelo, irán abriendo nuevos hoteles. Pero entendemos que este verano va a ser un verano casi perdido, un verano donde va a predominar el turismo local y algo de nacional y muy poquito de internacional. Y va a ser una especie de apertura para el próximo invierno, que es la esperanza nuestra en octubre, cuando empieza el invierno, cuando somos un destino único a 4 horas de Europa con sol y con posibilidad de sol, es intentar ahora ir preparándonos para ese invierno, que es nuestra esperanza. Además de esta incertidumbre, sobre todo de cara al otoño, cuando inicia la temporada, tampoco está muy claro hasta cuándo se van a extender los ERTE en Canarias. ¿Confía en que el Gobierno central los prolongue hasta final de año? Bueno, entendemos que el presidente del Gobierno de Canarias, la noche anterior al último decreto, estuvo trabajando en ponerse a disposición adicional, donde se reconoce a Canarias como territorio ultraperiférico, que se tendrá en cuenta de cara a futuras disposiciones. También igualmente han trabajado partidos políticos, los parlamentarios en Madrid, canarios de coalición y de una Canaria, han trabajado en pos de ampliar estos ERTES. Entendemos que se conseguirán.
Algunos de los hoteles que han abierto ya tienen una denuncia pública por parte de comisiones obreras. Este sindicato asegura que han detectado un aumento de la carga de trabajo en los empleados, a pesar de que muchos trabajadores se mantienen en ERTE. Le pregunto, ¿esto es así? Son muy poquitos hoteles que han abierto sin tener una referencia clara del número de reservas. Entendemos que seguramente tiene un mayor número de personal que clientes. Abrimos a pérdidas. Entender que puede haberse dado un pico igual en un fin de semana puntual, porque en las ocupaciones entre semana es mínima. Estamos hablando de casi, ayer empezaron los primeros turistas internacionales y casi no hay turismo internacional y nacional. Y por tanto podrá haber algunos desequilibrios, pero de eso a aumentar la carga de trabajo yo entiendo que eso no es así. Y ya para terminar, José María, en una encuesta realizada por la Consejería de Turismo a más de 30.000 turistas que en algún momento han estado visitando Canarias, se ha revelado que en un gran porcentaje se sienten más seguros si se realizaran los test. El Gobierno central ha dado no por respuesta a hacerlos en destino. ¿Cree que si se realizaran esos test atraerían más turistas al archipiélago? Bueno, desde luego, si se hicieran test, sobre todo en origen, antes de venir, y si no puede ser posible, porque en este momento la Unión Europea no lo permite, hacer test en destino, daríamos claridad y confianza a toda la gente que estuviese dispuesta a volar a Canarias, en tanto en cuanto cribaríamos a aquellos que van a volar que están enfermos. Esa es de futuro, esa sería la situación ideal, pero si no es posible tendremos que trabajar con aquellos medios que pongan las administraciones, intentar acomodarnos a ellas y trabajar con aquello que tenemos. Pues José María, buenas noches, muchísimas gracias por su tiempo. Miguel Ángel, buenas noches, volvemos a la mesa de debate. Muchísimas gracias, Patricia, por esos datos. La incertidumbre, como acabamos de ver, preside la recuperación turística con pasos que se van dando, pero de manera muy lenta, mientras Canarias continúa solicitando medidas extras de seguridad, como pueden ser los test, algo que parece, muy valorado por el turista potencial. ¿Esto sería un plus para Canarias? Hombre, cualquier elemento que signifique aumentar la confianza y el conocimiento de los turistas que nos vienen sería un plus, evidentemente. Lo que pasa que, por ejemplo, la realización de los test en origen pues no depende de la decisión que tomemos aquí, depende de un ámbito europeo, ¿no? De que el país permita realizar esa intervención, realice esa intervención, es decir, que la cosa es muy complicada. En cualquier caso, si me permites, voy a repetir algo que pienso seguir diciendo mucho a lo largo de todos estos días. Un test es una radiografía concreta de un momento concreto. Mascarilla, lavado de manos, distancia física. Lo sí. Me imaginaba que me iba a decir eso, fíjese. Se me había quedado claro. En esa encuesta, Iván, que ha elaborado el Gobierno de Canarias, a la que hacíamos referencia con el presidente de la patronal turística de la provincia de Las Palmas, los turistas que en alguna ocasión han visitado este archipiélago confían en Canarias, confían en este archipiélago como destino vacacional, pero llama la atención que muestre más preocupación, fíjese, por el vuelo que por estar en el archipiélago. ¿Debe preocuparnos el temor que pueda generar coger un avión? Nos ponemos en el lugar de las personas que están en ese avión. Lo digo porque antes nos asustó con eso de que cuántos virus caben en un centímetro. Es que es una cosa tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña que... Por eso, ¿debe preocuparnos coger un avión? Por eso digo, nos ponemos en el lugar de las personas que van a coger ese avión. Es lógico la preocupación, porque tú te vas a poner en un avión en un espacio muy... Te están diciendo que tiene que haber distanciamiento social o físico, 1,5 o 2 metros. Eso en un avión no se cumple, ¿no? Entonces, yo me voy a meter en un avión... Pero la gente tiene que llevar la mascarilla todo el rato. Tiene que llevar la mascarilla. Si el vuelo dura 3 horas, si dura 9, 9. Estás en 80 metros cuadrados, no sé cuánto tiene un avión, pero bueno, vamos a ver, en 80 metros cuadrados o en 100 metros cuadrados con 200, 300 personas. Entonces, es lógico que les preocupe eso, pero eso es función de las líneas aéreas, las medidas de seguridad que deben de tener para inspirar esa confianza. No sé si es las medidas aéreas o la norma del gobierno para que esas líneas aéreas estén activas en ese momento, pero es lógico. Yo vengo de Fuerteventura, venía de Fuerteventura y al lado mío se sentó una persona que no conocía de nada y íbamos rosados, manos en los brazos, vale que teníamos manga, pero él estaba al lado, yo tenía mascarilla, él tenía mascarilla, pero es un virus de 200 nanómetros que tú puedes tocar algo, te puedes haber tosido, lo tienes aquí ya en las manos. También tenemos que tener en cuenta la vida de entrada. No nos está dejando nada tranquilos, ¿no? No te dejo tranquilo porque es que es tan pequeño y tan inapreciable
que puede estar en cualquier lado. Fíjense la paradoja que se da esta noche, que tenemos un fan de los virus a la izquierda de la mesa y un fan de las vacunas a la derecha. Eso iba a decir yo, que yo entiendo el cariño, el afecto que tiene el compañero por los virus, pero yo lo tengo por las vacunas. Yo preferiría que los virus molestaran lo menos posible. Lo menos posible. Jonathan, es inevitable. Mientras los turistas llegan, la red de seguridad que están ofreciendo los ERTE no está garantizada, más allá del mes de septiembre, a las puertas del inicio, que en el sector turístico suponen la temporada alta. El mes de septiembre es el inicio de la temporada alta. Si no se prolongan esos ERTE hasta final de año, ¿llegará entonces esa fractura social que tanto se teme a Canarias? Yo creo que sí. Bueno, para empezar, estos números, aunque nos ha sorprendido pues, Gran Canaria, Tenerife, el 10%, era inevitable. Se daba por perdido, ya hace meses se daba por perdida la temporada de verano en el turismo, así que es normal. Ya los hoteleros están pensando en la siguiente temporada, efectivamente a partir de octubre. Y si pasara algo en la economía, que nos volviera otra vez a un confinamiento, sería un desastre. Y en cuanto a los ERTE, ha sido acertado, quizás con matices, porque todo es mejorable, pero ha sido acertado la ampliación de los ERTE hasta el 30 de septiembre y yo me aventuro a decir que cuando llegue el 30 de septiembre se volverán a otra vez ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre, porque efectivamente, si no las empresas están abocadas a estos ERTE, serán ERE, estas empresas entrarán en concurso de acreedores y bueno, estarán abocadas a desaparecer. Entonces hay que mantener el empleo, hay que asegurar que esas empresas tengan todas las herramientas necesarias para mantener el empleo y que no se pierda ni empresa, ni trabajador, ni empleo. Esther, ¿puede haber fractura social si no se alargan los ERTE hasta final de año? Puede haberlo, pero creo, ya no me voy a final de año, es que lo comentaba al principio del programa, el 15 de julio va a ser un punto de inflexión para comisiones obreras si las patronales hoteleras pues no se sientan a negociar y a dialogar y de una vez por todas pues respetan a la representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras. Estamos viendo cómo los hoteles están en torno al 50% de ocupación, en cambio se está llevando en torno al 30% de la plantilla, que está soportando una sobrecarga de trabajo. El ejemplo por eso le iba a preguntar, Comisiones Obreras claro, se ha quejado de la sobrecarga de trabajo que están teniendo algunos colectivos en los hoteles de la provincia de Las Palmas. De las Kelly, de las mujeres que limpian los hoteles, claro, que ya venían arrastrando una sobrecarga de trabajo, pero es que a esa sobrecarga de trabajo ahora se le añade que tienes que desinfectar la zona, que tienes que establecer una serie de pautas, que esa carga se le sigue quedando en el cuerpo con la repercusión que tiene para su seguridad y su salud en el puesto de trabajo. Estamos detectando cómo hay hoteles que están sacando, aparte de la plantilla o manteniéndola en expedientes de regulación de empleo parcial, a pesar que luego están realizando horas extraordinarias. Hay hoteles que se están negando a reconocer las vacaciones de las personas trabajadoras y esto no lo podemos ni lo vamos a consentir. Por lo tanto, yo desde aquí vuelvo a hacer un llamamiento una vez más a la responsabilidad de las patronales hoteleras para que de una vez por todas se sienten a negociar con la representación legal de las personas trabajadoras y que se pongan pautas que garanticen la seguridad, la salud, no solo de su personal, de los turistas, pero es que también está en juego la seguridad de la ciudadanía canaria. Así que, por favor, de una vez por todas, que se sienten, y no quiero un solo detalle que se me olvidaba, creo que es muy importante. Estamos haciendo, hemos tenido diferentes encuentros con la Inspección de Trabajo porque hemos detectado cómo cadenas hoteleras muy importantes en el archipiélago, estando en ERTE de fuerza mayor, están haciendo obras estructurales en sus hoteles sin fecha de finalización y que por lo tanto nosotros creemos, estamos investigándolo, no lo estoy afirmando, pero estamos en ello, que no están llegando esa clientela porque simplemente no están dando apertura para que puedan llegar. Bueno, está claro que el fraude hay que perseguirlo. Si esto es así, hay que perseguirlo, hay que castigarlo, porque no olvidemos que los ERTE, que esta grave crisis económica que estamos sufriendo y que todavía traerá de qué hablar y de qué sufrir, la pagamos entre todos, la pagamos entre los que seguimos trabajando, los que cotizamos, trabajadores, empresarios, autónomos. Esto está haciendo que España, la brecha de la deuda pública sea cada vez mayor a límites nunca antes vistos, que el déficit, la diferencia entre ingresos y gastos, que lleguemos a unos límites que nunca antes hayamos visto, y esto
toca solidaridad en el pueblo español. Por tanto, si es así que hay fraude, hay que perseguirlo, porque los ERTE están para lo que están, no están para otras cosas. Jonathan, la situación turística está lastrando las expectativas económicas del archipiélago en su conjunto, y el consenso de los analistas apunta a la economía de Canarias como la más perjudicada de todo el país. ¿Esto va a terminar, crees, arrastrando a otros sectores? ¿Temes despidos masivos? Bueno, el sector servicios y especialmente el sector turístico, evidentemente, es un sector muy frágil. Hemos hablado de este sector en otras ocasiones. Yo particularmente lo he defendido. Evidentemente siempre es mejorable y hay que innovar en el sector, pero por supuesto dependemos tanto del turista, y para que el turista venga tiene que estar sano, tiene que tener ganas de venir y sobre todo tiene que tener dinero para venir. Si tampoco ha estado trabajando en su país de origen, pues difícilmente vamos a tener turistas, y si no tenemos turistas, esto ya empieza a ser pues un círculo, ¿no? Un círculo vicioso en el que esas personas van a perder sus trabajos, van a dejar de consumir y por tanto va a arrastrar a otros sectores, o más que otros sectores, a otros subsectores, porque no olvidemos que el sector mayoritario de la economía canaria es el sector servicios, y dentro del sector servicios el 35% es el sector turístico. Pero claro, si dejan de consumir este 40% del empleo que da directo el sector turístico, evidentemente arrastrará al resto del sector servicios o parte del resto del sector servicios de nuestra economía. Evidentemente debemos evitarlo. Totalmente de acuerdo. De hecho, desde Comisiones Obreras hemos defendido, no solo a través de nuestra confederación con los ministerios, sino también aquí en Canarias, a través del Consejo Canario de Relaciones Laborales. Hemos firmado también el Pacto para la Reactivación Económica y Social de nuestro archipiélago y vamos a seguir defendiendo. De hecho, en el decreto 24-2020 se establece una disposición adicional donde recoge poco cuál es la situación diferenciada de Canarias, y vamos a continuar defendiendo que Canarias, que nuestro motor es la actividad turística, necesita que esté diferenciada, porque si en octubre no somos capaces de reactivar el turismo, vamos a tener unas consecuencias nefastas, y es totalmente inasumible llegar a casi 500.000 de personas desempleadas en nuestro archipiélago. Vamos a seguir defendiéndolo, vamos a continuar bajo la responsabilidad de defender los puestos de trabajo y el tejido productivo en nuestro archipiélago, eso siempre. Vamos a confiar que al final lleguen a un acuerdo. Un último apunte, nos quedan 50 segundos de programa. Sí, no, nada más quería, desde mi ignorancia en el terreno económico, y por qué no se aprovecha esta coyuntura para intentar diversificar un poco la economía en Canarias, que no sea tan dependiente del sector turístico. Eso no lo puedes hacer, porque ahora nos vamos y no puedo contestar. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, y eso nos da... Amos, si lo llego a saber no te doy la palabra, te hubiera dicho seguridad, distancia y mascarilla. Y mascarilla. Señores, un auténtico placer. Les habíamos prometido que íbamos a hablar del teletrabajo, de si ha llegado para quedarse como un nuevo derecho laboral, qué dicen los empresarios, qué dice el gobierno y qué dicen los sindicatos. Pero les prometemos que el jueves que viene retomaremos el tema. Nos hemos quedado sin tiempo. Jonathan Márquez, economista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Amos García, un placer, y siga usted yendo, corriendo a todos lados. Iván Rodríguez, un placer este estreno en Fuera de Plano, en Televisión Canaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Esther Martín. Un auténtico lujo. Gracias a ustedes por haber estado al otro lado de la pantalla. Volvemos a encontrarnos el jueves que viene. Será a las 10:15 de la noche. Que tengan ustedes un muy feliz descanso.